Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El 5 de abril del presente año, la embajada mexicana en Quito sufrió un asalto por parte de policías de cuerpos tácticos del estado de Ecuador, con el propósito de impedir la supuesta fuga del expresidente correísta Jorge Glass. De acuerdo con la revista Gato Pardo, el exfuncionario Glass pidió asilo diplomático desde diciembre del año pasado, argumentando que su integridad y libertad estaban en peligro en su país, logrando permanecer 110 días en la embajada mexicana posterior a que la fiscalía emitiera una orden de localización y captura. Ecuador justificó la irrupción armada declarando que México había pasado por alto los acuerdos diplomáticos como el tercer artículo de Convención sobre Asilo de Caracas de 1954 y el primero de la Convención de Montevideo de 1933, que señalan que no se puede dar asilo a una persona inculpada o procesada por delitos comunes. Alicia Bárcena, canciller de México, expresó en la mañanera del 11 de abril que la demanda que presentará contra Ecuador tiene varios reclamos, entre los cuales incluye suspender a Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas hasta que no emita una disculpa pública. Con información del Financiero, El País, The New York Times, Gato Pardo, Excelsior y Primicias, mi nombre es Mariel Cabello. Quédate con nosotros. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche con nuevos episodios, nuevos temas y nuevos invitados. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, donde nos pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios y sugerencias. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que este episodio, así como los anteriores, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify y en Apple Podcast. No olviden suscribirse, regalarnos un like, comentarnos y compartirnos con sus amigos y familiares. Esta noche, en Construyendo el Debate, hablaremos sobre México y Ecuador, conflicto diplomático. Y para ello, entrevistamos a la maestra Rosa Merlín, quien es profesora de la carrera de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Ella, de hecho, es licenciada en Relaciones Internacionales por nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y tiene maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Sus líneas de investigación son Metodología Jurídica, Derecho y Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Maestra Rosa Merlín, es un gusto tenerla aquí en este podcast. Maestra Rosa Merlín, para comenzar esta entrevista le voy a hacer la siguiente pregunta. Se señaló a México de violar el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros países, al otorgarle asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass y, tras las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las elecciones en el país ecuatoriano, el conflicto entre México y Ecuador podría ser interpretado como una crisis de derecho internacional o una crisis diplomática regional en América Latina. Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Respecto a esta pregunta, es importante comprender que los acontecimientos del pasado 5 de abril, con la irrupción de las fuerzas policíacas a la Embajada de México en Quito para llevarse detenido al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien el gobierno mexicano había concedido el asilo político, es derivado de una crisis diplomática
y de una negligencia de ambos mandatarios. México anunció el rompimiento de relaciones diplomáticas con el país sudamericano en respuesta a la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que en su artículo 22 protege la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Es decir, los recintos diplomáticos cuentan con protección de acuerdo a esta convención, los reconoce como territorio de un Estado soberano y los hace inviolables. Esto implica que las fuerzas de seguridad de Ecuador no tenían la autorización para entrar sin el consentimiento del embajador o el jefe de misión diplomática. Dicha convención también protege la inviolabilidad del personal diplomático y así lo establece en su artículo 31. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción del Estado receptor. Sabemos que fueron agredidos miembros del personal diplomático, uno de ellos Roberto Canseco, jefe de la Cancillería de la Misión de Ecuador. Es importante que en este tema miremos nuevamente cómo el tema de la soberanía resulta fundamental, sobre todo porque esta es inherente al Estado. Es un criterio básico y un pilar del derecho internacional, el respeto a la soberanía de los Estados. El derecho internacional no confiere la soberanía, pero sí la constata, sí la ampara, sí la garantiza. Los derechos y deberes básicos de los Estados que derivan de los principios relativos a la igualdad soberana, pues consisten en esta facultad de adoptar decisiones sin someterse a ninguna otra autoridad o derecho extranjero, es decir, la exclusividad, inviolabilidad y plenitud son pues caracteres generales de la proyección territorial de la soberanía. La resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas rescata también este principio del respeto a la igualdad soberana, donde establece que los estados son iguales jurídicamente y que cada estado pues goza de estos derechos inherentes a la plena soberanía. Cada estado tiene también el deber de respetar a los demás estados, su integridad territorial, la independencia política, y esto es inviolable, de tal manera que esto se suma a otro principio que también tienen que cumplir los estados, que es el deber de cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales y de establecer relaciones de convivencia y de paz con los demás estados. Estos principios, con el de soberanía, con el de no intervención en los asuntos internos de los estados, pues también, además de que son consagrados en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, han sido reafirmados por la propia Corte Internacional de Justicia. Es decir, no se puede ir en contra de estos principios, sobre todo porque la soberanía territorial de los estados tiene notas de plenitud, de exclusividad, y los estados ejercen su jurisdicción en su territorio, pero también respecto a las personas que en él se encuentren. Es decir, ningún estado puede ejercer autoridad o jurisdicción sobre otro estado sin el consentimiento de este último. Existen excepciones y estas excepciones se llaman inmunidades del derecho internacional. Es decir, hay un significado procesal y permite a los estados, a sus bienes, representantes u órganos que actúen en su nombre en las relaciones internacionales, escapar a las competencias de jurisdicción y ejecución de las autoridades de cualquier otro estado. Las inmunidades del derecho internacional son concedidas a los estados, bienes y representantes. Esto es importante porque justo es una de las exigencias que realiza México ante la Corte Internacional de Justicia. Por extensión, viene con una protección a los jefes de Estado, ministros de Asuntos Exteriores, misiones diplomáticas, oficinas consulares y a otros beneficiarios como, por ejemplo, los familiares del personal diplomático. De tal manera que, como podemos mirar,
además de que se viola de manera inminente esta convención de 1961, también se vulneran los principios básicos que rigen las relaciones internacionales entre los estados y que los encontramos consagrados en la Carta de Naciones Unidas y en la Resolución 2625 de la Asamblea General de este organismo, entre los que destacan el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, el respeto a la soberanía de los estados, no recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza, no intervenir en los asuntos internos de los estados, mantener relaciones de amistad y de cooperación y resolver las controversias por medios pacíficos. De tal manera que, atendiendo la pregunta, pues es innegable que estos hechos pues han generado un conflicto diplomático entre México y Ecuador que surge de una serie de declaraciones y de acciones reactivas de ambos mandatarios. La declaración del Ejecutivo mexicano sobre las elecciones de Ecuador en 2023 y sobre el asesinato de este candidato presidencial, pues va a generar molestia por parte del gobierno ecuatoriano y se percibe como una intervención en los asuntos internos de Ecuador. Esto fue lo que llevó a que se declarara a la embajadora mexicana Raquel Serúd como persona non grata. Pero además esto fue escalando, la tensión aumentó con el otorgamiento de asilo político a Jorge Glass por parte del gobierno mexicano, quien se encontraba en la embajada desde diciembre del año pasado y a quien Ecuador le negó el salvoconducto para que pudiera trasladarse a territorio mexicano, argumentando que México no podía asilar a un criminal como Glass por ser calificado como un delincuente del orden común y que, de acuerdo al artículo 3 de la Convención sobre asilo diplomático de 1954, pues se establecen algunas consideraciones. De tal manera que frente a esta crisis diplomática y no del derecho internacional, es decir, no obedece a una crisis de la efectividad del derecho internacional. Lo ocurrido es producto de cómo se ha dirigido la política exterior de ambas naciones. La irrupción a la embajada pues es un atentado contra el derecho internacional. El corpus jurídico está siendo violentado. Repito, no es una cuestión de efectividad de las normas o de la impartición de justicia. No olvidemos que el derecho internacional pues tiene una naturaleza descentralizada, no cuenta con un órgano ejecutivo ni legislativo como sí los tenemos en el derecho interno. En el derecho internacional sí tenemos tribunales internacionales, pero estos tribunales dependen de la voluntad de los estados para aceptar la competencia de estas cortes o estos tribunales. En el derecho interno no ocurre así. Si un sujeto comete un delito, de forma automática es sometida a la justicia y a los tribunales, pero en el derecho internacional no. Tiene, por supuesto, que aceptar esta competencia. Sin embargo, en el derecho internacional pues se han resuelto estos conflictos, estas controversias a través de diversos medios de solución y uno de ellos es acudir a estos tribunales internacionales. Pero además, esta situación, este conflicto también nos obliga a mirar la institución del asilo para que sea revisada y planteada en foros multilaterales donde la OEA y la CELAC pues ya han evidenciado que la institución del derecho de asilo está estrechamente relacionada con el respeto a los locales diplomáticos. La CELAC convocó a una reunión de emergencia y que tenía el objetivo de abordar justo la violación de la Convención sobre el asilo y la Convención sobre Relaciones Diplomáticas por la irrupción de la policía en la Embajada Mexicana en Quito. Porque si bien así lo establece la propia convención, vamos a ver que hay ciertos matices respecto a pues el papel que juega México en otorgarle el asilo político a Jorge Glass.
Sin embargo, algo que a mí me parece importante rescatar es que México actúa en ejercicio de su soberanía al concederle el asilo político al vicepresidente de Ecuador, y lo hace conforme a la Convención de Viena del 61, porque todo Estado tiene el derecho de conceder el asilo, insisto, porque además creo que no hay como tal una violación al derecho del asilo donde México esté incurriendo, sino más bien hay que recordar que México tiene una larga tradición para otorgar el asilo político. En la década de los 70 lo hizo con Chile, lo hizo con Argentina, también con el exilio español por el franquismo, y pues México se ha caracterizado justo por esto con otros países latinoamericanos, también como Bolivia, Colombia, Perú, y siempre ha tenido una política de puertas abiertas. Cabe rescatar que la propia Convención de Caracas establece que el Estado tiene este derecho de conceder el asilo, y aunque Ecuador argumenta, ¿no?, que México lo estaba otorgando o lo otorgó de manera ilícita, pues hay que recordar que este personaje ya había cumplido 2 condenas por delitos relacionados con corrupción, y también el Estado, porque así lo determina la propia convención, puede determinar quién es considerado un perseguido político y a quién se le va a otorgar el asilo. Y además, algo que es importante señalar es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva del 30 de mayo de 2018 que solicitó justo Ecuador, la Corte señaló que el Estado de acogida debe arbitrar todos los medios para proteger a la persona en su vida, en su integridad, en su libertad, en su seguridad si existe un riesgo. De tal manera que me parece que México en ese sentido pues actuó de manera correcta, y además la Corte vuelve a rectificar que los estados tienen la facultad de otorgar el asilo diplomático como una expresión de su soberanía. Recordemos que en el caso de Ecuador también concedió asilo diplomático a Assange, fundador de Wikileaks, cuando buscó refugio en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia. Y esta acción pues también se basó en este principio de proteger a las personas de la persecución política, y creo que no podemos olvidar que el asilo es un derecho, y es un derecho que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el caso de México también en nuestra Constitución. Gracias por tu respuesta, maestra Rosa Merlín, y esto me da pie a la siguiente pregunta. Este caso es el primero que implica que la Cancillería de México extraiga el cuerpo diplomático de un país como medida precautoria. En este sentido, ¿qué impacto tiene la irrupción en la embajada mexicana para la diplomacia entre ambos países? Muchas gracias por la pregunta. Pues en lo inmediato tiene que ver con una cuestión de la condena internacional que ha ido aumentando, se han ido sumando países, así como organizaciones internacionales. Hasta el miércoles se contaba con un respaldo de 36 países de América, de Europa, Medio Oriente. Por supuesto, también la Unión Europea ha hecho un llamado, ha hecho una denuncia. Por supuesto, la Organización de Estados Americanos y la propia Organización de Naciones Unidas. Nicaragua rompió relaciones con el Ecuador. Es decir, vemos que hay una condena generalizada a estas violaciones del derecho internacional. También el secretario general de Naciones Unidas pues ha sido como muy enfático en resaltar la importancia de que se respete esta Convención de Viena, y ha instado a que México y Ecuador puedan solucionar estas diferencias de manera pacífica, sobre todo porque esto sirve para que siga existiendo la estabilidad internacional y, por supuesto, la confianza entre las naciones. Pero más allá de la condena internacional, también esto puede generar que algunos países se empiecen a distanciar
de Ecuador, sobre todo sin que comprometa sus intereses. En caso de un posible aislamiento por parte de algunos objetos de la comunidad internacional, pues no tendrá mayores repercusiones. Sin embargo, sí puede dificultar, me parece, que los procesos de reintegración económica en América Latina, en Sudamérica. México, por ejemplo, está involucrado en la Alianza del Pacífico y en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mientras que Ecuador pues, busca unirse. Esto puede afectar y obstaculizar el avance de Ecuador en estos acuerdos. También cabe resaltar que Ecuador, como una economía que sí está vinculada a la agroindustria, pues busca aumentar sus exportaciones a México y, por ejemplo, aquí puede tener quizá una situación donde puede verse comprometido y no aumentar sus exportaciones. También es importante mencionar que las conversaciones sobre un tratado de libre comercio entre Ecuador y México se detuvieron desde 2020 y aunque se esperaba para 2022, las tensiones políticas, los desequilibrios en las negociaciones, pues han dificultado esto y con lo que actualmente está pasando, el rompimiento de relaciones diplomáticas, pues genera más obstáculos para que se pueda concretar. Cabe resaltar que el rompimiento de relaciones diplomáticas, cuando ya hay una colaboración o ya hay tratados, no va a dar lugar a que se suspendan o se terminen los tratados. Y esto está establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Es decir, la ruptura entre México y Ecuador, lo que sí puede generar, repito, es este aislamiento, puede obstaculizar que se lleguen a ciertos acuerdos, puede amenazar la cooperación bilateral entre México y Ecuador, sobre todo en materia de seguridad y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ya en 2022, México y Ecuador pues habían acordado reactivar un comité binacional de cooperación contra el narcotráfico. Y bueno, estas son como las implicaciones que podemos mirar de forma directa, ¿no?, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas. Y además, pues México ha anunciado llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad internacional por violaciones al derecho internacional. Recordemos que la Corte es el órgano judicial de Naciones Unidas que puede declarar responsabilidad internacional contra Ecuador y que repare el daño. Por el litigio, pues puede llevar años. Gracias por su respuesta, maestra Rosa Merlín. Aquí vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar En el Librero y regresamos. En el Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te has puesto a pensar en cómo las decisiones políticas pueden alterar el destino de una nación? ¿Sabías que las políticas gubernamentales pueden trascender décadas y fronteras, transformando vidas y naciones? ¿Sabías que desde la Guerra Fría hasta las crisis actuales se analiza el impacto de las políticas públicas? Si te interesan estos temas, te invitamos a leer la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM 143-144. Adéntrate en un fascinante viaje histórico-político. En esta revista se menciona cómo las decisiones políticas han demostrado ser un factor fundamental que puede moldear el curso de la historia, determinando el destino de naciones enteras. Ejemplo de esto son los años 80 en América Latina y el Caribe, pasando por la carrera armamentista de los Estados Unidos y la modernización de los arsenales nucleares, hasta la migración venezolana en tiempos de crisis sanitarias. La revista, en sus primeros artículos, comprende el impacto de las decisiones políticas en Estados Unidos respecto a la bomba atómica, lo que desencadenó una especie de carrera
donde otros países también querían tener armas poderosas. Dicha competencia los llevó a actualizar sus arsenales nucleares. Esta modernización de las armas nucleares se convirtió en una herramienta para influir en la política exterior y eran tan poderosas que los países las usaban para mantener un equilibrio de poder y evitar que uno se volviera demasiado fuerte. Esto se conoce como disuasión y se utiliza para evitar que otros países intenten atacar. Debido a esto, la atención a personas con VIH se ha visto perjudicada por la asignación de recursos a la pandemia, lo que podría revertir el progreso logrado en este campo hasta ahora. Este concepto de disuasión no solo se aplicaba a las armas nucleares, sino también a otras situaciones, como se ve ejemplificado en la investigación de Ignacio Andrés Rossi, quien menciona acerca de cómo en los años 80 América Latina y el Caribe vivieron reuniones clave entre países para enfrentar problemas compartidos debido a una crisis económica global. Por otro lado, en los esfuerzos de una población por tener una mejor calidad de vida, podemos tomar en cuenta la investigación de Jorge Eduardo Miranda Pérez, quien resalta la complejidad de supervivencia de venezolanos con VIH que deben emigrar para recibir atención mayormente a regiones de Latinoamérica. Se busca responder cómo la pandemia de COVID-19 afectó a estos migrantes. A pesar de los esfuerzos regionales en Latinoamérica, no se ha cumplido con las metas de Naciones Unidas para el 2030 respecto al VIH, especialmente durante la contingencia del COVID-19. Esto afectó a la población venezolana que buscaba salud y supervivencia en el extranjero. Para poder profundizar sobre el impacto de las decisiones políticas en las regiones, la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, conformada por 11 artículos, que expone casos históricos que han marcado a la sociedad y nos permiten ejemplificar y tener una visión más amplia sobre las relaciones internacionales a lo largo de nuestra historia. En conclusión, este conjunto de historias y análisis muestra lo poderosas que pueden ser las decisiones políticas a lo largo del tiempo, desde decisiones sobre armas nucleares hasta situaciones de crisis económicas y migración. Queda claro que las decisiones de los gobiernos pueden cambiar completamente el rumbo de un país. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el departamento de publicaciones de la facultad ubicada en el edificio G, planta baja, o en la librería de la facultad ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico subscripciones@politicas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Ana Sofía Ruiz. Hasta la próxima. Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate. Mi nombre es Carlos Correa y estamos entrevistando a la maestra Rosa Merlín en el tema de México y Ecuador, conflicto diplomático. Antes de continuar con esta entrevista, les quiero recordar que nos pueden seguir en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. También nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Ahí nos pueden seguir también, regalarnos un like y compartirnos con sus amigos y familiares este episodio y todos los anteriores que hemos preparado para ustedes. Bien, maestra Rosa Merlín, continuamos con esta entrevista y le voy a hacer la última pregunta ya para ir cerrando este podcast. ¿Existe alguna sanción establecida para los países que incurren en este tipo de acciones que violan los tratados y acuerdos internacionales? ¿Cuáles son y qué efecto tienen? Muy bien, sí. Hay que tener muy claro que frente a la violación del derecho internacional lleva aparejado la responsabilidad internacional, es decir, los estados como sujetos del derecho internacional pueden ser acreedores a sanciones por conductas violatorias al derecho internacional público, y en este caso ya vimos que además de que se violó esta Convención de Viena,
de 1961, también se violan una serie de principios que rigen las relaciones internacionales entre los estados. Uno de los principios que rige a los tratados es el cumplimiento de las obligaciones de buena fe, el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Y al violarlos, de acuerdo con las normas de la costumbre internacional, vamos a encontrar que existen dos tipos, por llamarlo así, de sanciones que dan lugar a la responsabilidad internacional, y estas son la reparación y la satisfacción. La reparación quiere decir que va a haber un restablecimiento de la situación anterior a la que causó el daño. A veces es posible realizarlo, a veces no. Por satisfacción quiere decir que se entiende la aceptación de la responsabilidad y hay un ofrecimiento de una disculpa, y esta es otra forma u otra vía. México, como sabemos, pues ha acercado a través de los foros internacionales, ¿no?, estas preocupaciones, y ha buscado los mecanismos de solución de controversias. El día de ayer presentó el caso ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad internacional por violaciones al derecho internacional. Este órgano judicial de Naciones Unidas puede declarar responsabilidad internacional contra Ecuador y que ésta repare el daño. Sin embargo, pues el litigio puede llevar varios años, porque primero la Corte debe admitir la competencia, y bueno, el litigio en este sentido puede ser muy tardado. México también ha solicitado medidas provisionales a la Corte para que Ecuador garantice la seguridad e inviolabilidad de la Embajada de México, que mantiene bienes y archivos en su interior. Me parece que la resolución de la Corte Internacional de Justicia en el caso de México puede incluir varias cosas que ya ha manifestado la canciller mexicana, entre las que destacan la reparación de los daños causadas a la Embajada de México en Quito. Por supuesto, esta reparación del daño sufrido por el personal diplomático, la restitución de las relaciones diplomáticas, o al menos que haya una negociación para ir poco a poco manteniendo un equilibrio en las relaciones diplomáticas, y por supuesto una disculpa pública por escrito, ¿no?, que sea enviada a la Asamblea General de Naciones Unidas, y una sanción económica para Ecuador. También el día de ayer la canciller hizo patente esta exigencia de México ante la Organización de Naciones Unidas para que Ecuador sea suspendido como miembro de la ONU. Me parece que esto es muy complicado que se lleve a cabo. El día de hoy Antonio Guterres pronunció una respuesta diciendo que esta eventual expulsión pues no dependía, ¿no?, de la organización, sino de todos los miembros de Naciones Unidas. Sin embargo, a mí me parece que tenemos que recordar que la ONU tiene dentro de sus propósitos fomentar relaciones de amistad, de cooperación entre las naciones, y es lo que permite que en caso de conflictos, por supuesto, se pueda llevar a una solución de estas controversias. Me parece que esta solicitud por parte del Estado mexicano no es coherente, ¿no? No va a suceder, porque también dejaría un precedente, ¿no?, con los demás estados miembros, y además no va a generar tampoco mayor presión para que se restablezcan, por ejemplo, las relaciones entre México y Ecuador. De tal manera que sí quiero pues reafirmar que la irrupción de Ecuador en la embajada mexicana y la detención de Jorge Glass violan el derecho internacional, violan principios diplomáticos, violan principios
de las relaciones internacionales entre los estados y que en efecto la comunidad internacional debe condenar estas acciones y reafirmar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas para que esto no siente pues un precedente y México ya activó la justicia internacional. Hay solidaridad de la comunidad internacional frente a estas violaciones y hay que esperar a ver qué sucede con todos estos mecanismos que ya se están activando tanto en foros multilaterales como ante la Corte Internacional de Justicia. Maestra Rosa Merlín, profesora de nuestra facultad y experta en Derecho Internacional, le agradezco mucho haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y también agradezco a nuestra audiencia por haber llegado hasta este punto del podcast. No olviden suscribirse y regalarnos un like en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. También recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios y sugerencias en torno a este tema y a otros temas que hemos trabajado en este episodio. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Productor de este podcast, su servidor, Carlos Correa. En la edición y ensamble, Sofía Gamboa. Asistentes de producción, Mariel Cabello y Sofía Gamboa. En la producción de cápsulas informativas, Jacqueline Hernández. Diseño e imagen, Ángela Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Carlos Correa Escajadillo. Que tengan una excelente noche y excelente semana. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.